¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que gran parte de los problemas sociales que llegamos a tener en esta época, en este mundo que nos ha tocado vivir, tiene que ver con preguntarnos quién soy y a dónde voy y qué hago aquí y quiénes son mis colegas que están alrededor? Es decir, problemas grandes de identidad que conllevan a grandes crisis sociales, incluso hasta el día de hoy, crisis civilizatorias. Entonces, cuando nos preguntamos eso en el tema o en el marco de la identidad cooperativa, hay que tener respuestas, porque si no tengo respuestas a quién soy y a dónde voy, podría ser que vaya a cualquier otro lugar o incluso que esté dando palos de ciego, ¿sí? Pensando en que algo podrá suceder y no sucede, ¿sí? La claridad en esto. Desde Bienestar hemos sabido que el gran impulso al desarrollo rural, desarrollo local, desarrollo comunitario, a través de la organización de productores y, en fin, cada uno de sus momentos, etapas que ha tenido y los retos que se han planteado, los colectivos donde seguramente estás tú muy convencido de que este colectivo es quien te va a llevar a un nivel mejor de vida, necesitan estar repensándose siempre, siempre sobre quién soy, a dónde voy, con quién estoy hoy en día. Y déjenme decirles que en términos de los enfoques del cooperativismo, hay diversos enfoques. Si vamos a ir a una cooperativa, tenemos que pensar también cuál enfoque estoy tomando yo como persona y como colectivo. ¿Cuál es ese enfoque? Y entonces hay dos fuertes, de los más potentes que han existido desde la historia moderna del cooperativismo. Uno que es, pues hay que hacer cooperativas para que este mundo sea más humano o para que este mundo capitalista en el cual estamos viviendo, pues tenga un rostro humano, ¿verdad? Y es bueno, digo, habrá quien diga, pues hay que disminuir, hacer que sean menos los estragos sociales, ¿verdad? Y está bien. Pero hay otro enfoque que es un enfoque transformacional. Es decir, vivimos en esta sociedad y no solamente quiero que este mundo capitalista, es decir, eso no es, me dé la parte humana, la cara humano, que sea menos dañino, menos depredador, en fin, no, sino la idea es pensar en otra sociedad que podemos hacer, pensar en otra economía que ya estamos haciendo. Entonces, si nos situamos en alguno de estos enfoques, será bueno, ¿verdad? Pero si nos situamos en este de transformar, vamos a pensar entonces que yo, cuando me pregunte quién soy, entonces soy un elemento, soy un sujeto, soy una persona que está buscando mi bienestar personal, pero el bienestar colectivo por encima de todo. Y que en este caso, cuando decimos qué es lo que queremos realmente como sociedad, entonces adoptar, desde luego, pues un enfoque de transformación. Porque si no adoptamos un enfoque de transformación eh, en la vida rural, esto nos deja sin sabores y nos deja quizá eh, pues elementos que habrán de desanimar a algunos otros, ¿sí? Entonces, creo que cuando nos preguntamos quién soy y a dónde voy, deberíamos de resolver la parte de la filosofía. Por eso, identidad cooperativa son tres elementos centrales: la filosofía, los valores y los principios. Y la filosofía pone en el centro esto que decíamos de trabajar por una nueva sociedad, por una nueva economía, es decir, solamente para situar uno o dos ejemplos, eh, los coyotes o los intermediarios que llegan a arrebatar el producto, tu producto de la cosecha, tu producto del trabajo, de meses de trabajo, ¿verdad? Y te ofrece cualquier cosa que no es lo justo, entonces decimos, eso ya no lo queremos. Y si eso ya no lo queremos, entonces tengo que pensar en una sociedad, en una economía diferente. Ya no es eso. Ah,
Pero si tú piensas, no, que sean más humanos, ¿sí? Que no me pague el tamarindo a 3 pesos, que me lo pague a 5, aunque sé que le tiene que ganar porque ya en el mercado se vende a 100. No, 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 no. Es pensar mejor que no existan los intermediarios y pensar en cómo voy a establecer redes de comercio, redes de colaboración, donde yo me inserto en esa nueva economía. Yo me inserto con mi colectivo, con mi cooperativa, con mi grupo de trabajo a esas nuevas redes, ¿sí? Entonces, sí estar en esta idea de que vamos y hay que convencernos, tener muy claro hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, esta es la parte que nos dice que la filosofía cooperativa, que debiéramos de responder a ella. Por eso, en el tema de quién soy y hacia dónde vamos, también nos encontramos con, desde luego, con definiciones. Y la primera definición es que somos un grupo de personas que nos hemos asociado, que estamos agrupados para resolver problemas o anhelos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo. Si nos vamos a la parte histórica, esto motivó a los pioneros, ¿verdad? 1844 ya no querían las tiendas de raya y entonces organizaron la primera cooperativa de consumo. Por justamente eso. Entonces, aquí está, desde entonces en este cooperativismo moderno, viene esa idea de pues eliminar los intermediarios, eliminar esas cosas que no nos gustan y entonces trabajar por tener una propiedad colectiva, una propiedad que es de todos los participantes. ¿Y quiénes son todos? Pues ese colectivo, esa cooperativa. Ellos son los dueños de algo que están iniciando, que están trabajando. Bien, entonces seguimos para que trabajemos la identidad, el tema de la identidad, pues vamos a tener diversos elementos que nos van a ayudar justamente para esta claridad del camino donde yo me he colocado, ¿sí? Y si alguien no está consciente de ese camino donde se ha colocado, donde se está colocando, vale la pena que reflexione sobre los grandes problemas sociales que le hacen, vaya, que le provocan no bienestar, sino todo lo contrario, el miedo, el temor, ¿verdad? Las insatisfacciones, en fin, tantas cosas que tienen una relación, desde luego, con un sistema capitalista, y no asustarnos de plantearnos cosas grandes. Y esta es una cosa grande, tener que transformar. Decía que en esta parte vamos a adquirir valores y vamos a tener principios. Y bueno, cuando vemos el tema de los principios, ahorita lo abordamos más, el tema de los principios prácticamente en el mundo son los principios válidos, los principios que buscamos observar en nuestras prácticas. No basta aprendérselos de memoria, que sí se ocupa aprendérselos de memoria. Sí se necesita saber cuál es el principio 1 y el principio 7. Hay que tenerlos muy, muy bien desglosados. ¿Qué significa cada uno? Que en cada una de las reuniones debemos estar observando las reuniones de este colectivo, de esta cooperativa, de este grupo, preguntándonos, observar y preguntar si es que sí estamos aplicando adecuadamente tal principio. ¿Sí? Supongamos el principio 6, cooperación entre cooperativas. ¿Sí estamos así en esa idea? ¿O estamos buscando un comprador que no es otra cooperativa? Estamos buscando un comprador que tampoco es la persona directa que va a ser el consumidor, sino estamos buscando un comprador que puede ser un intermediario que me pague bien o más o menos bien. Entonces, fíjense, si como colectivo ustedes ponen en el centro revisar este principio, entonces, ¿a quién van a voltear a ver cuando tengan su producto? No van a pensar en el intermediario, van a pensar en integrarse en las redes donde están los consumidores de su producto, ¿sí? Y eliminando justamente el coyotaje. La otra gran cosa es los valores humanos, que son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales y que podríamos agruparlos en bloques.
Pero uno de estos valores que nos da sentido, nos da cohesión, es justamente la solidaridad. Entonces, si en el grupo no existe la solidaridad, pues entonces, ¿qué valor tenemos? ¿Sí? Si en el grupo existe, pues, un ingrediente importante de rapiña, es decir, que alguien que busca, que está buscando el momento para llevarse, no sé, me tocaron 10, pero yo quiero 15, entonces busco que se descuiden y ya agarré de aquí, agarré de allá, en fin, eso se llama rapiña, ¿sí? En términos naturales, ¿no? Es algo que emerge en el ser humano cuando pierde la razón. Entonces, pero en este caso, si pensamos en que la solidaridad nos agrupa, nos cohesiona y nos lleva a un bienestar común, pues le vamos a dar todo un valor importante, que nadie se quede atrás, ¿verdad? Dice nuestra presidenta, que nadie se quede atrás, que todos estemos integrados a un proceso de transformación, claro que sí. Y entonces los valores, que también es, pueden ser muchos valores, ¿sí? Que se han venido perdiendo en esta sociedad y que añoramos o se añoran eh, en nuestras charlas. Luego a veces las charlas en familia es añoranzas, o entre amigos es añoranzas, en la escuela son añoranzas, en el trabajo son añoranzas. ¿A qué me refiero? Que luego en las pláticas, en las charlas, decimos, es que antes era así. Es que antes la gente sí llegaba puntual, tenía responsabilidad. Es que antes había respeto. Es que antes si alguien estaba en una situación difícil nos echábamos la mano. Esos son los valores que se han ido perdiendo y que el cooperativismo los levanta, ¿sí? Y un valor, además de este de solidaridad que es de los centrales, pues es el de ayuda mutua. La ayuda mutua, ayudarnos unos a los otros, que es diferente al de solidaridad, ¿verdad? La solidaridad la damos sin esperar nada a cambio, la damos porque nos nace darla y no esperamos ni siquiera que me den las gracias, ni siquiera que me pagues el favor, nada, nada. Ese se da, se regala, ¿sí? Porque yo quiero que así sea, ¿sí? Me nació y yo lo doy. Pero el de ayuda mutua es diferente. Yo te ayudo porque espero que un día tú me ayudes. Yo te ayudo porque espero que me ayudes mañana, ¿sí? Si alguien no tiene frijol para este día, yo le puedo ayudar. ¿Sabes qué? Te regalo un kilo de frijol, pero no espero que me regreses el kilo de frijol y menos con intereses. Yo espero que un día, cuando yo necesite algo, tú me apoyes con algo, ¿sí? No sé, algo podría ser. A lo mejor puede ser eh, una muestra que me levante de un estado anímico en el que estoy, no sé, algo que sea, pero es ayuda mutua. Y esto hace que los grupos se sostengan, que los grupos seamos fuertes, que las cooperativas seamos eso, ese grupo solidario donde practicamos una serie de valores y nos da cohesión. Si no llevamos el tema de los valores, si no llevamos el tema de los principios, entonces ese grupo social que se está organizando con mucho esfuerzo está en riesgo, ¿sí? Y bueno, comentarles que esto se estudia, hay estudios serios sobre cuando una cooperativa pierde sus valores o pierde sus principios, ¿sí? Hay estudios que sustentan muy bien qué sucede, ¿sí? Y claro que si no llevo los valores, no llevo los principios, pero sigo teniendo mi empresa colectiva, pero sin valores y sin principios, entonces, ¿qué será después? ¿Cómo estará catalogada mi empresa donde todos somos propietarios? Pues una empresa sin valores y una empresa sin valor, sin principios, así como las existen muchas en este mundo que nos ha tocado vivir. Es decir, si nos preguntamos, por ejemplo, un día, oye, ¿la carne que estoy consumiendo es una carne sana o tiene clenbuterol, cosas que nos hacen daño? Y si nos preguntamos eso, diríamos, si alguien le mete clenbuterol, entonces no se regula eso. ¿Quién le mete el clenbuterol y nos hace llegar la carne así? Y entonces un grupo que produzca carne siempre va a pensar en producir
sin hacer daño a nadie, a nadie. Es decir, satisfacer sus necesidades, pero no a costa de los demás. Es decir, sus productos siempre serán sanos y saludables, ¿sí? Serán cuidados porque ese grupo tiene valores y tiene principios, pero si los ha perdido, si los pierde, estará poniendo por encima el tener dinero, más y más dinero a costa de lo que sea, a costa de nuestra madre tierra, dañando el ambiente, el agua, en fin, pero sobre todo dañando la vida de otros seres humanos. Entonces, ese es el riesgo cuando una cooperativa eh, pierde el sentido y entonces se aleja de sus valores y sus principios. Por eso, en el colectivo que debe estar sesionando, los grupos deben estar sesionando constantemente, deben estarse preparando constantemente. Siempre hay cosas más y más que aprender, jamás perder la brújula. Y quiero comentarles que hay cooperativas que llegaron a ser exitosas, pero ya no son exitosas. Se perdieron, algunas cayeron, ¿sí? ¿Por qué? Porque emergió de nuevo la rapiña cuando dejaron sus valores y sus principios. Emergieron y eso se acabó, ¿sí? Otras se convirtieron en otra cosa y quizá cuando ustedes voltean la vista a ver quiénes son cooperativas en este país, ¿sí? Digo, para ponerla en corto, vale la pena preguntarse si tienen valores, si tienen principios. Y un principio, por ejemplo, es tomar las decisiones democráticamente los socios, los dueños de la empresa. ¿Sí toman las decisiones ellos o las toma una persona? Y si no se observa la vivencia de los 7 principios y solamente 6, entonces esa cooperativa ya está dejando de ser una cooperativa. Supongamos que todos los demás principios lo está observando, pero quien toma las decisiones es una persona, entonces ya está dejando de ser una cooperativa, ya no. Para ser una cooperativa hay que observar los 7 principios, los 7. Oye, ¿me la puedes dejar en 5? No, son los 7, porque los 7 están articulados entre sí y nos hace ser eso que queremos ser. Nos hace caminar rumbo a esa sociedad que queremos, ¿sí? De no hacerle daño al otro y buscar mi bienestar, el bienestar colectivo, ¿sí? El bienestar compartido. Si yo comparto mi bienestar como grupo social, como cooperativa, también con otros, ¿sí? ¿Qué pasa con el mercado, con las empresas que existen hoy en día y que no son cooperativas? No están pensando en, en muchas cosas de estas. Y entonces, entre ellos, una empresa cualquiera que sea, que no sea una cooperativa con otra, van a entrar en algo que se llama competencia. Y esa competencia va a ser a muerte, a muerte. Y en los lugares rurales, en las zonas rurales, a veces esa competencia, en serio, es a muerte. ¿Verdad? Digo, ya te derroté, ya quebraste, pero si te mueres mejor. Entonces, se llegan a extremos. Entonces, una cooperativa jamás va a hacer eso. Sabe que existe otro y qué mejor, si existe, hay que platicar y que hay que unirnos, vamos a ser más fuertes. Y eso existe, claro que sí existe. No es un sueño, no es una utopía, pero para tomar esas decisiones necesitamos estarnos preparando. Y les decía que hay cooperativas que se han estudiado, hay investigadores que han estudiado el por qué y qué es lo que sostiene a las cooperativas de pie. Se ha encontrado que las cooperativas que se caen es que dejan de prepararse, porque dejan de estar asistiendo a su formación. Formación no es lo mismo que capacitación. Pongamos atención. Formación es la formación filosófica que tenemos, lo que nos hace pensar en el ser, qué soy y a dónde vamos, quiénes somos nosotros. Y jamás se termina, ¿sí? Y capacitación, bueno, pues llegó una nueva máquina, tenemos que prepararnos, ¿sí? Hay que sacar unas nuevas tablas para contabilidad que nos permita hacer las cosas más fáciles. Todo eso es bueno, pero eso es capacitación. Y la información, desde luego. Entonces, cooperativas que han sido fuertes y que han dejado la formación
y al rato ya no son cooperativas, ya son empresas de una persona o de un grupo que se ha enquistado, pero serán cualquier cosa menos una cooperativa. Y de esto decía, damos vistazo a nuestro alrededor y podríamos encontrar varias. Entonces tenemos que ser críticos de lo que yo quiero construir, de lo que yo tengo en mente. Por eso la apuesta mucho es en la filosofía, ¿sí? Hemos visto muchas charlas buenas del cómo hacerle, del qué hacer, ¿sí? Muy interesantes. Nos sirven desde luego para afianzar y ser, eh, no sé, una cooperativa que no esté en números rojos. Iba a utilizar una palabra que está en una racionalidad económica, pero la racionalidad económica del capitalismo no es la de nosotros. Esa no es. La de nosotros es otra. La de nosotros es la del desarrollo local y el desarrollo comunitario. Y los otros tipos de empresas, hay otra racionalidad, es el dinero. Es producir, sí, a gran escala, ¿verdad? Aprovechando la grandeza de nuestra naturaleza, ¿sí? Y es la apropiación personal de alguien. Entonces, es otra racionalidad la nuestra, ¿sí? Entonces, decía que en esta parte de los temarios que han sido muy interesantes, que cada uno de ustedes ha recibido, y hay que aceptar todos los que vengan, ¿sí? Que nos hace hacer mejor las cosas, hay que agregarle los temarios de yo quién soy y hacerlo de manera constante, constante. Quiero poner un ejemplo de una cooperativa que existe en Michoacán que nació en 1954. Se llama Cupanda, una cooperativa de pequeños productores de aguacate. Duraron un año preparándose, en 1953 a 1954, preparándose para irse liberando del yugo de la tienda de raya y por lo tanto de los intermediarios. Pero si no se siguiera formando, donde cada socio tiene que ir a la formación necesariamente, esa cooperativa dejaría de ser. Y sin embargo está viva, ha innovado, ¿sí? En el mercado internacional, está fuerte, y así como esta podríamos encontrar muchas otras más, ¿sí? Piensan estas cooperativas como parte del fruto de su formación, piensan que hay que retarlo todo, y es parte natural de las cooperativas, retarlo, hay que retarlo todo, ¿sí? Hay varias frases que le atribuyen al Papa que falleció, ¿verdad? Que yo creo que han sido frases que han estado también en la vida, vaya, en esta sociedad, de la gente que quiere hacer algo bien. Pero en este caso, las cooperativas, este, no trabajan sus pérdidas, particularmente o principalmente en la parte económica, trabajan sus pérdidas cuando se pierde esa vida armónica, es la parte más fuerte. Si eso lo construyes, si eso lo tienes, entonces lo demás va a venir, ¿sí? Le vas a apostar para que llegue. Ok, entonces no te desesperes si hoy tu cooperativa todavía no llega a números negros. La responsabilidad de ustedes es llegar a números negros. Y con esta lógica de desarrollo que ha puesto muy bien en alto eh, presidente Andrés Manuel, la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Es decir, hay un modelo de desarrollo que nos va a permitir trabajar también la parte interna, el mercado interno, ¿sí? Lo que está haciendo aquí, que se recibe muy bien por la población y andamos buscando luego el chocolate bienestar, el café bienestar y esos productos bienestar que están siendo recibidos bien, pues ¿qué hace? Pues está atendiendo un problema y en lugar que se lo lleve una transnacional a un precio muy bajo, pues busca que caben los intermediarismos y ahí está el producto. ¿Podríamos hacer eso con más? Claro que sí. ¿Y qué pasaría? Pues oye, sería un precio justo. Las cooperativas tienen algo que se llama un precio justo. Y el precio justo tiene fórmulas para sacarse también, pero particularmente está en el sentido de que no te aprovechas del otro. Sí, yo decía hace rato, hay personas que producen, y yo conozco grupos cooperativos que producen tamarindo y se los pagan a 3 pesos y en el mercado llega a estar 80 o hasta 100 pesos. ¿Sí? Entonces, vaya, son cosas que tenemos que ir cambiando. El- Toda esta parte que voy exponiendo acá
tiene que ver con, desde luego, políticas que hoy se están impulsando desde esta administración. Quisiéramos que hubiera más. El movimiento cooperativo quisiera más, sí, porque pues hemos estado en la lona y hoy en día, seguramente lo van a comentar mis compañeros que siguen, el tema, el tema fiscal, las leyes, no nos favorecen del todo. Pero sabemos que esto así es. Esto así es. ¿Por qué? Porque cuando planteamos un cambio en política dentro de un gobierno local, pues ellos no ven esto como natural. Ellos ven como natural traer un inversionista y que se lleve la riqueza de esa localidad. Eso lo ven como natural, ¿sí? No ve como natural de apoyar a una comunidad que quiere salir adelante y apoyarle con algunos recursos, asesorías y demás para que desarrolle esa localidad. Eso no se ve como natural. Pero también no se ve como natural porque muchos de ellos son pequeños empresarios, son empresarios, ¿sí? Y entonces si lanzo una política que beneficia a las cooperativas, y entonces mis grupos de las pymes, mi pymes y demás, donde están metidos algunos de ellos, pues entonces se va a reducir. Es la misma cobija, ¿sí? Hablando de recursos económicos. Y entonces, bueno, pues aquí el tema de la identidad nos debe llevar a reflexiones muy importantes. Les decía que las cooperativas tenemos que estar pensando siempre en retarlo todo para seguir avanzando, ¿sí? Hay cooperativas que retan incluso a los investigadores que les dicen es que no se puede. Lo que tú quieres hacer es un imposible, no se puede hacer, ¿sí? Y lo retan y después hay investigadores que dicen, ¿y cómo le hiciste? Si eso estaba destinado al fracaso, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hicieron? Porque ellos te miden con una racionalidad, ¿sí? Y la racionalidad nuestra es otra, es distinta, ¿sí? Conozco una cooperativa también que decidió hacer un centro vacacional en un lugar donde no hay agua y tienen albercas y toda esa zona donde está verde y no hay agua. ¿Cómo lo hicieron? Vale la pena ir a verlo. Dijeron, tenemos que retar todo. ¿Para qué? Pues para avanzar por ir cambiando lo que está a nuestro alrededor, ir cambiando las posibilidades. Entonces, ser un cooperativista significará siempre estar al pendiente de todos estos retos, de todas estas cosas que podemos cambiar. En el camino, también, cuando llegamos con alguna cooperativa que está en un lugar donde hay, eh, vaya, un tipo de suelo, un tipo de vegetación que a veces áridos, sin nada a su alrededor, le provocamos. Oye, pues los cooperativistas deben de retarlo todo. Es que aquí no hay agua. Rétense, aquí hay árboles. Rétense a cambiar el ambiente. Y van cambiando el ambiente. Entonces las cooperativas, también ahí donde hay basureros, hay que convertirlos en centros de recreación. Ahí donde no hay cultura, hay que hacer la cultura, ¿sí? No esperar que nos llegue de fuera. Hagamos eh, eventos culturales, promovamos el canto, el dibujo, las artes, ¿sí? Y eso también se puede, claro que sí, porque esto nos va a permitir a las cooperativas ir avanzando hacia un ecosistema cooperativo, ¿sí? Entonces, vaya, este asunto de la identidad que conlleva tres elementos, decía, que es la filosofía, hay que tener la filosofía de quién soy, porque tengo que ser un sujeto, ¿sí? Soy y estoy consciente hacia dónde voy, ¿ok? Los valores se viven, no se recitan. Los principios se viven, ¿sí? Y cuidarnos, porque el primer cuidado está entre nosotros. Los cuidados primeros que tenemos están entre nosotros, así como la familia, los primeros cuidados están entre ellos. Somos una familia y es la familia cooperativista. Y como esto es un movimiento, este es un movimiento del cooperativismo, es un movimiento que avanza, que crece, que en cada lugar donde se puede sienta raíces, ¿sí? Invita a otros, entonces así vamos avanzando.
Yo les comparto que en mi trabajo como presidente de Unión Estatal de Cooperativas de Michoacán, cuando tenemos condiciones y llegamos a un municipio pequeño, rápidamente vemos, es de los municipios de más alta violencia. Decimos, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. ¿Por qué nos quedamos? Porque es donde más se necesita impulsar empresas cooperativas. No donde no hay violencia, no donde todo está bien. No, donde más difícil es, ahí hay que ser cooperativas. Una cooperativa de mujeres, por ejemplo, de mujeres violentadas, ahí encuentra su red de apoyo. Entonces ahí está una solución. ¿Y por qué no lo impulsamos desde acá, ese tipo de asociaciones cooperativas, de agrupaciones cooperativas? Porque esa es la manera que ellos van a tener sus cuidados, ¿sí? Van a tener su empoderamiento económico, su independencia económica, que les va a hacer caminar fuertes y desde luego ir abonando, liberarse, ser ellos, ser ellas, pensando en qué es lo que quiero ser y qué es lo que quiero hacer en el colectivo y pensando también cómo quiero transformar mi comunidad. Termino con esto y les agradezco muchísimo. Gracias, José. ¿Tendrán alguna pregunta aquí en el auditorio? Sí. ¿Podría apoyar? Sí, en su experiencia, ¿cómo es que se viven los principios cooperativos y cómo podría describir algún ejemplo de que se cumplan puntualmente? Hola, buenos días. Bueno, nosotros trabajamos con cooperativas del Estado de México y uno de de las problemáticas que enfrentamos es este tema de la urbanización y la pérdida de los valores justamente. ¿Qué estrategia considera que usted sea fundamental o herramienta para poder evitar o erradicar inclusive el individualismo dentro de estas cooperativas? ¿Alguien más en el auditorio? En redes tenemos participación. Bueno, si gustas contestar estas primeras preguntas, por favor. Gracias. Sí, muy interesantes. Les decía que los valores y los principios se viven, sí, y vale la pena así pensarle cómo se viven, porque todo el mundo adentro debe cuidarse, vivirlos. Ajá, nos estamos cuidando entre nosotros, ¿sí? Y hacia afuera, pues decimos que es una cooperativa y vamos difundiendo que tiene valores, tiene principios. Y afuera también nos dicen, no, que son una cooperativa. Entonces, tenemos que ser una cooperativa. Ok, fíjense, varios ejemplos. Voy a referirme al último, el principio 7, que tiene que ver con la comunidad, tiene que ver la actividad o la incidencia de esa cooperativa con la comunidad. Entonces, si hay algo que hacer en la comunidad y esa cooperativa se aísla, entonces no está viviendo el principio 7. No se debe de aislar, ¿sí? Debe de meterse en la dinámica también, a la dinámica. En tiempos de incendios, por ejemplo, hemos conocido de cooperativas que antes de que lleguen los guardas a apagafuegos y demás, las cooperativas que están ahí tienen una obligación, porque tienen un principio 7. Vamos de una vez, enlistémonos, comuniquemos que ya estamos listos y no vamos a esperarnos porque se va a quemar nuestro cerro, ¿sí? Y no es nada más porque a lo mejor ni es de ellos, pero está en su territorio. Entonces van cuidando su territorio. Alguna cooperativa, por ejemplo, que produce frijol, vamos a poner el ejemplo del frijol, y sabe que a su alrededor donde tienen frijol, hay gente que pide limosna para ir a comprar un kilo de frijol, algo tiene que hacer. No es de que yo y los demás no me interesan. Me interesa la comunidad, me interesa el ambiente, me interesa todo. ¿Ok? Entonces busco estrategias de cómo ayudar. Una cooperativa no es una entidad de beneficencia pública, es una empresa social, pero con valores y con principios. Entonces va pensando todo a su alrededor y cómo crecer, cómo avanzar, cómo impulsar juntos incluso políticas públicas.
que ayuden al desarrollo local, al desarrollo comunitario, que ayuden a estar mejor a diversos sectores que merecen estar bien y que no lo están. Y entonces, pues, fíjense que para erradicar la parte del individualismo que tanto daño nos hace y que existe, es una lucha primero que se da entre nosotros. Es una lucha, aún conociendo a alguien que está asistiendo a sesiones de capacitación, de formación cooperativa, este, y conoce los valores y los principios, llega un momento en que hay un duelo interno fuerte y él tiene que derrotar ese individualismo. Y hay que ayudarle, hay varias herramientas que le tenemos que ayudar. Hay algo que en la psicología se llama indefensión aprendida o adquirida, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que eso lo tenemos que romper, porque algunos dirán, es que yo jamás he podido, no puedo, ¿sí? Sí puedes, ¿sí? Y entonces le ayudamos con procesos también de formación para que pueda, ¿sí? Para que derrote esas intenciones que llega a tener internamente. Entonces, una cooperativa, fíjense, está dinámica en la formación y en la capacitación, porque tiene que avanzar en estos pasos. Si no derrota eso del individualismo que hay en cada uno de nosotros, no va a derrotar la rapiña, ¿sí? Conozco un lugar que casi todo eran cooperativas, pero no tenían sesiones de formación, fíjense, y estaban sostenidos por el párroco del lugar. Él guiaba, daba la directriz y parecía que todo funcionaba bien. Cooperativas de pollos, de cerdos, la del transporte, la de consumo, que era la tienda del lugar, en fin, todo eso. Y el día que se murió el párroco, ¿qué creen que pasó? Emergió la rapiña. Todo mundo a correr con su costal a vaciar la tienda. El que traía la combi, el transporte, dijo, es que yo ya la traigo, ya no la suelto. ¿Sí? Entonces la rapiña y se acabó. ¿Y esto por qué fue? No había formación. ¿Sí? No había formación. Entonces la formación es tan importante que nos permite acabar con esta parte del individualismo y a vivir bien los valores y los principios. Bueno, del internet, un tocayo tuyo de Guadalupe Armenta, que por cierto están también muy atentos a los foros aquí en la Secretaría de Bienestar, el sector cooperativo. Pregunta, ¿cuál puede ser la aportación de la Unión de Cooperativas en el actual programa que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum para Michoacán con respecto a la paz? Muy buena pregunta y saludo con afecto a compañero Armenta de Alcona, a mis colegas del Consejo Superior del Cooperativismo que también están atentos y supieron de nuestra participación acá. Pues nosotros quisiéramos, en este caso el Plan Michoacán, quisiéramos ser considerados, pero si no es así, nosotros ya estamos en campo, nosotros ya estamos en territorio. Ahí donde más hay violencia, ahí estamos tratando de ser cooperativas. Y estas van impulsando la paz y la armonía. Ojalá que se pudiera para sincronizar esto mejor. Y si no se pudiera, de todos nosotros ahí ya estamos. Y vamos a darle con ganas. Esta Unión Estatal de Cooperativas, estamos ya en 52 municipios de 113. Ujú. Tenemos unos 400 grupos, ¿verdad? Grupos, algunos pequeños de 5, pero otros de 280 personas. Y ahí vamos avanzando con esta filosofía de que podemos avanzar con la gente. Entonces, ojalá que ya hicimos los planteamientos de que nos permitan la participación en el Plan Michoacán, pero nos da muchísimo gusto el Plan Michoacán. Ojalá que, bueno, estamos seguros que va a apoyar muchísimo para bajar los índices de violencia en Michoacán. Pues yo tengo una pregunta. Mencionaste a Ocupanda. Yo recuerdo que en los años 2000 se mencionaba como una cooperativa muy interesante por el éxito y su historia, pero de repente como que ya no he escuchado mucho o había como varios artículos y todo eso. Si nos podrías un poquito actualizar cuál es el contexto de Ocupanda en Michoacán. Claro, lo que yo puedo decir es desde fuera de Cupanda, ¿verdad? Pues no soy Cupanda, pero como estamos ahí cerca y dialogamos con ellos, es una cooperativa que observa valores y principios. Es una cooperativa que tiene sus comisiones para el campo, para que su producción sea apegada a principios y valores, para que lo que el consumidor final
lo reciba sano, por ejemplo, para no aprovechar la riqueza de nuestro medio ambiente con cuidado. Entonces ahí va haciendo esto. Pero también en el interior, con sus socios, pues ha venido haciendo diversas cosas, están muy hermanados sus socios, ¿sí? Y ya, aunque son socios en muchos de los casos de tercera generación, porque fue en 1954, ellos están muy claros de los principios y los valores, respetarlos, cuidarlos. Y han innovado. Ha habido más empresas, desde luego, que están en el mismo giro, pero la innovación casi siempre, si damos un vistazo, ha estado ahí con ellos, la innovación para esa industria. Entonces, muy bueno equipo que dirige la cooperativa todavía. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Ah, sí. Eh, dice, en un grupo siempre hay una o dos personas que siempre quieren sacar provecho. ¿Cómo le hacemos para trabajar con ellos? Ese es un reto bueno. Fíjense que las cooperativas